Bueno, le puso el... Hola, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio del día de hoy, domingo 26 de julio. Sean todos bienvenidos a esta transmisión del Movimiento Bíblico de Evangelismo. Y bueno, dispongan sus corazones porque estamos aquí para adorar a Dios, para conocer de Él. Y recuerden que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A continuación, vamos a leer el Credo de los Apóstoles, por favor, todos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Vamos por la lectura congregacional número 7, que se encuentra en Salmos 13. Por favor, lea la línea que está subrayada. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Juntos. Cuando Jehová quisiere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y y se se alegrará alegrará Israel. Israel. Amén. Amén. A continuación, nuestra hermana Fabiola Yélamo llevará la oración central. Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga a todos. Por favor, colóquense en su posición de oración. Cierre sus ojitos. Señor Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, bendito sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias por este maná espiritual que nos provees para seguir edificando tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que has preparado para nosotros el día de hoy, a cada uno de los remanentes, Señor, que están conectados a esta hora, aquellos que mirarán este mensaje en un futuro, Señor. Impáctalos con el poder de tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendecimos en esta hora al Espíritu Santo, bendecimos el poder de Dios. Gracias, Jesucristo, por la salvación. Señor, a través de nuestro hermano pastor Juan Tapia, por favor, ministra toda palabra que edifique nuestra vida, que nos dé esa guía para esta semana, Señor, y en el futuro. Y asimismo pongo delante de ti una oración especial por los remanentes del mundo que se dirigen a Corea la próxima semana para el encuentro de remanentes mundial. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres justo. Gracias, Señor, por tu amor infinito. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Amén.
Vamos con la lectura bíblica que se encuentra en Hechos 3, del 1 al 6. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero con Juan, fijando los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Amén. A continuación, la prédica del pastor Juan Tapia, titulada El discípulo de la fe en la resurrección. Amén, amén. Buenos días a todos. Gracias, mi hermano Sergio. Un fuerte abrazo a todos ahí también en Venezuela, en Perú. Hermana Marta Cardona, un abrazo también. Gracias por estar hoy acá presentes. Vamos a hacer el servicio de hoy con el título El discípulo de la fe en la resurrección. La lectura bíblica que hemos leído es Hechos 3, del 1 al 6. Y vamos a ver lo siguiente. Dice la palabra, miren, es importante la fe en la resurrección. La fe en la resurrección. ¿Por qué? Porque el Señor no simplemente resucitó, sino que después de resucitar empezó a obrar y el primer lugar donde obró fue en la iglesia. Entonces, las personas que más fuertemente fueron influenciadas por el Señor resucitado fueron los apóstoles. Entonces, miren, algo bien importante cuando damos el culto a Dios los domingos o cuando hacemos nuestro devocional todos los días en la mañana o cuando oramos aferrándonos al pacto, es que nuestra vida de fe, nuestro camino de fe, tiene que estar arraigado en el poder de la resurrección de Jesucristo. Esa es la fe que nosotros tenemos. El discípulo en la fe, en la resurrección. ¿Por qué? Porque miren, cuando vemos la palabra de Dios, la escritura, vemos que Jesucristo obró con poder en los apóstoles. Y esta es una promesa que hay en Deuteronomios 21:5. Vemos que el Señor dio tres bendiciones a sus siervos, ¿no? A los hijos de Dios. Primero dio a los sacerdotes el poder de bendecir a los santos. Deuteronomios 21:5. Cada vez que oran por el pueblo del Señor, es decir, por el pueblo de Dios, tienen la autoridad de bendecirlos. Y nosotros tenemos a Cristo como verdadero sacerdote, o sea, tenemos la bendición sacerdotal en nuestra vida a través del pacto de Cristo. Tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. Y también les dio el derecho de ofrecer el culto al Señor, de presentar sacrificios delante de Él. Recuerden que en el Antiguo Testamento se presentaban los animales, ¿verdad? Y a través de la sangre, del sacrificio de la sangre de los animales, eran perdonados los pecados del pueblo. Hoy en día Cristo ha cumplido ese sacrificio vivo en la cruz al morir por nosotros, al derramar su sangre, y es Cristo quien quita el pecado del mundo, el pecado original. Entonces, a través de Cristo nosotros tenemos la salvación. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, como pueblo de Dios? Debemos hacer todo lo posible por conocer a Dios y recibir su poder. Y eso lo logramos a través de la Escritura, a través de la Escritura. Entonces, nosotros debemos hacer las cosas conforme a la buena voluntad del Señor. No solamente conforme a la voluntad del Señor, sino conforme a la buena voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque toda voluntad de Dios en nuestra vida es para bien, es bueno. Esto es algo maravilloso porque siempre es como un padre hacia sus hijos o una madre hacia sus hijos, ¿verdad? Siempre vamos a querer no solamente que se cumpla la voluntad de Dios
en nuestras vidas y en nuestras familias, sino la buena voluntad. Miren, hay una experiencia que yo tengo. Ustedes saben que yo me he formado en Corea del Sur y he afianzado también mi educación aquí en los Estados Unidos. Y algo que he encontrado en similitud con los misioneros americanos y los misioneros coreanos que van al campo y que entran y el Señor los usa para que la buena voluntad de Dios se cumpla predicando el Evangelio en las misiones y el evangelismo, es esto. Es que somos siervos y como siervos, si Dios nos dice que hagamos algo, lo hacemos. Si nos dice que muramos, morimos. Si en una época nos toca enfrentar la muerte, morimos. No vivimos ni morimos según nuestra propia voluntad. Es una característica en común que he encontrado en los misioneros americanos y en los misioneros coreanos. Y vemos que también se cumple en la iglesia de los primeros cristianos, en la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando vemos nosotros que viene la persecución en Hechos capítulo 8, a causa de la muerte de Esteban, los discípulos se esparcen, son esparcidos, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. E incluso hoy en día hay muchos hermanos en la fe en Cristo que en la persecución pierden la vida predicando el Evangelio. Y no solamente eso, sino que también hay una gran bendición dentro de eso en el mundo espiritual. Entonces, el pueblo de Dios, nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente conforme a la buena voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque miren, nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestra vida por, por una razón, porque después de la resurrección y ascensión del Señor, el Espíritu Santo descendió, es la promesa, ¿verdad? El Consolador, el Espíritu de verdad. Y esa promesa la hemos visto ya en domingos anteriores, que cuando antes de la ascensión del Señor, en Hechos 1:8, Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así como después de la ascensión de Elías, el poder vino sobre Eliseo, al conocer al Jesús resucitado, nació una fe verdadera en nosotros. Nuestra fe verdadera está en Jesús, quien resucitó de la muerte, quien es el Cristo. Eso es lo que marca la diferencia en nuestra vida de fe. Por ejemplo, en mi vida espiritual, eso es lo que yo no lograba entender cuando vivía en un trasfondo religioso. Porque tenemos fe en Jesús, ¿verdad? O sea, hay personas que tienen fe en Jesús y eso es correcto. Pero lo más importante o la profundidad de conocer mejor el Evangelio es ahondar. ¿Solamente tengo fe en Jesús o tengo la fe en Jesús quien resucitó de la muerte, quien es el Cristo? Y ahí es donde se marca una diferencia espiritual, porque al entender que tengo la fe en la resurrección de Jesús, quien es el Cristo, entonces, al escuchar la predicación de Pedro, se produjo un milagro. En Hechos capítulo 2, 3.000 personas se convirtieron en discípulos en un solo día. ¿Por qué? Porque Pedro, como un discípulo en la fe en la resurrección, no solamente estaba hablando de Jesús como Señor y Salvador, sino que en ese momento de Hechos 2, ya Pedro llegó a la conclusión, a la realización por la gracia de Dios de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y su fe y lo que él comenzó a predicar comenzó a resolver el problema fundamental del hombre que se origina en Génesis capítulo 3, el hombre separado de Dios. Y Jesús como el Cristo, como la Escritura lo dice en Juan 14:6, Jesús dice, o Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, vemos que cuando el poder de Dios viene sobre nosotros, somos transformados. Y eso es lo que experimentó Pedro en Hechos capítulo 3. ¿Por qué? Porque si no tenemos la plenitud del Espíritu Santo, actuamos según nuestro propio ego y nuestro propio deseo.
Y eso vemos que Pedro le pasó eso. Cuando a Jesús lo apresan, Pedro lo niega 3 veces. Todos conocemos esa parte de la historia bíblica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro en ese momento todavía no había sido transformado por el poder de Dios. No tenía la plenitud del Espíritu Santo, por eso actuó conforme a su propio ego, a su propio deseo. No, no lo conozco. Él es el que andaba con Jesús. Lo señalaron y por segunda vez dijo, no, no sé de qué me hablas. Dijo, cállense, yo no lo conozco. Y nuevamente, en una tercera oportunidad, lo volvió a negar. Dijo, no, no lo conozco, nunca lo vi. Por eso, todos nosotros tenemos debilidades. Y debido a esas debilidades, recibir el inmenso poder de Dios no es nada fácil. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos corregir esas debilidades cuando ya empiezo a conocer el Evangelio, cuando soy un ser humano con virtudes, con defectos, con amor, con desamor, con experiencias de vida, tal vez con heridas del pasado, por situaciones que sucedieron en nuestras familias o en nuestros entornos? Y aquí hay una promesa muy interesante porque dice, solo cuando somos llenos del Espíritu Santo es posible hacerlo. Cuando Pedro y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron poder. Y aquí viene la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es llegar a la realización por la fe en la resurrección en Cristo. O sea, ser lleno del Espíritu Santo es darme cuenta a través de la palabra que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque esa confesión lo hacemos por el poder del Espíritu Santo. No es un conocimiento físico, intelectual, académico, tradicional. No, estamos hablando del Evangelio de Dios, del Evangelio de Jesucristo. ¿Y dónde vemos nosotros en la Escritura esta verdad, que Jesús es el Cristo y la razón por la cual la palabra fue escrita? Miren, vamos a ver, estas se han escrito, vamos a ver que en el Evangelio de Juan, capítulo 20, 30 al 31, especialmente el versículo 31, dice en la Escritura, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas son palabras que describe el Evangelio de Juan, y esta palabra tiene que ir directo a nuestro corazón, directo a nuestro corazón. No puede ir directo a nuestra mente, no puede ir directo a nuestras emociones, no puede ir directa a nuestro pensamiento o a nuestro estándar. Va directo a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es muy clara la escritura. Estas se han escrito, o sea, la palabra de Dios se ha escrito para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que si una persona no puede creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces está muerto espiritualmente. Y eso es lo que hace el problema fundamental de Génesis 3, el pecado original. El pecado original mata al hombre espiritualmente. Por eso el pecado original separa al hombre de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están instituidos de la gloria de Dios. Si ahondamos un poco más, vemos que en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Y si ahondamos un poco más en el Evangelio de Juan 8:44, dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No está muy lejos de la realidad. O sea, si el hombre está separado de Dios a causa del pecado original, no hay más opción que el poder de Satanás. Sí, ese Satanás que se presenta a Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4 y lo tienta 3 veces, es real. ¿Y qué hace? Destruye la vida del ser humano.
viene a destruir, porque es mentiroso, padre de mentira. Entonces, cuando nosotros vemos el pasado en nuestra vida, sin Cristo, sin el Evangelio, probablemente venimos de familias con un trasfondo cultural, de valores, de principios muy buenos, no hay duda de eso. Pero hemos visto también en nuestra vida tal vez ciertos momentos de mucha dificultad o desastres o maldiciones generacionales que se repetían una y otra vez. Y hoy, por la gracia de Dios, hemos salido de eso. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en la resurrección de aquel que habla Juan 20:31. Creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y porque creemos, tenemos vida, o sea, vida espiritual. Tenemos la bendición de ser un hijo de Dios. Y aquí viene algo interesante. Pero si no somos llenos del Espíritu Santo, el poder de Dios no se manifestará en nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo significa vaciar lo que hay dentro de nosotros y llenarnos con el poder del Señor. O sea, ¿qué es lo que tengo que vaciar? Tengo que vaciar mi estándar. Tengo que vaciar mis propios pensamientos. Tengo que vaciar mis reacciones a cosas que no me gusta, vaciar los malos hábitos de mi vida, vaciar esas heridas o emociones que van en contra de mi ser y de lo que Dios quiere hacer. Y dice llenarnos con el poder del Señor. ¿Cómo es posible llenarnos con el poder del Señor? Primero a través de la salvación, ¿verdad? Confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice la Escritura que al confesar, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Entonces ya nuestro corazón no está vacío. El pecado original es erradicado completamente de raíz de nuestra vida. La separación entre nosotros y Dios se rompe completamente. Y Satanás, el tentador, el padre de mentira, el asesino, queda completamente destruido. ¿Por qué? Porque Cristo le pisa la cabeza, lo destruye completamente. Entonces, me lleno del poder del Señor a través del Evangelio. O sea, primero, creyendo que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, tengo bien su nombre, y luego tengo que llenar mi vaso, tengo que llenar mi ser de la palabra de Dios. Ahí está el poder de Dios. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Entonces, claro, hay un cambio de vida, ¿verdad? Porque nosotros de repente no todos venimos de familias cristianas o hemos nacido en hogares cristianos. Entonces empieza un cambio en nuestra vida y ahí empezamos a trabajar nuestra vida de fe. Entonces, porque miren, también vemos en la Biblia, aún viendo los milagros de Jesús, si leemos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que aún personas viendo los milagros de Jesús, muchos no creyeron. Y le pasó a Pedro. Cuando Pedro escuchó la noticia de la resurrección de Jesús, no se fue a orar o no fue a proclamar a Cristo resucitado, sino que se fue a pescar, regresó a su vieja naturaleza, regresó a su estándar, regresó a sus pensamientos, regresó a su propio plan. Pero ahí, estando aún ahí, el Señor es tan bueno y ama tanto a sus hijos que fue allí donde se encontró con Jesús. Podemos ver en el Evangelio de Juan. Así como lo niega 3 veces, Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor. Y lo vuelve a mirar y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús, una vez más, mirándolo a los ojos, o sea, ¿se imaginan ese momento? Ese encuentro entre Pedro y Jesús el Señor. O sea, imagínense nosotros, imagínate por un instante que Jesús, esa época, ¿verdad? Te mire a los ojos, o sea, y te vea a través de los cristales del alma, te mire y te pregunte, ¿me amas?
Y Pedro al final, en esa tercera pregunta, se rompe su ser, se rompe su estándar, se rompe sus pensamientos, se rompe su emoción, se rompe su conocimiento, se rompe completamente su estado de Génesis 3, se rompe sus amarguras, rompe sus heridas, rompe todo ese peso tal vez que cargaba de ser un Galileo, rompe todo eso, porque Jesús lo que quería seguramente era eso, que él llegara a la realización de que quien estaba frente a él era el Mesías, era el Cristo, el Hijo de Dios. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, tú lo sabes todo. Y en esa tercera respuesta, habrá sido tan genuina la respuesta de Pedro en ese momento, tan real, de que el Espíritu de Dios seguramente lo transforma completamente. Y Jesús le dice, apacienta a mis corderos. Le dice, sígueme. Apacentar los corderos quiere decir que vaya, que predique el Evangelio, que restaure el Evangelio, que dé a conocer que Jesús había resucitado y que estaba vivo. Y esa es la fe en la que Pedro se cimenta en ese momento. ¿Por qué? Porque él entendió una cosa ahí, que el Señor vive y obra con poder. Y ese es el Cristo que nosotros tenemos en nuestra vida hoy. Es el Cristo que vive en ti, que está en tu corazón y que obra con poder en tu vida, aunque parezca que no pasa nada, o aunque tengas muchas bendiciones, o aunque sea un momento que tal vez no te guste en este momento, pero ni tú ni yo podemos lograrlo con nuestro propio esfuerzo. Pedro tampoco pudo. Incluso los discípulos huyeron, pero las personas que habían sido sanadas y ayudadas por Jesús también lo abandonaron cuando él fue apresado y va camino a la cruz y murió crucificado. Pero por eso, si no somos llenos del Espíritu Santo, todos terminamos huyendo. Si nuestra conclusión no está en Cristo, ese pequeño problema que te molesta en el zapato, nos hará huir del Evangelio. Pero tenemos la capacidad por el Espíritu de Dios de transformar eso. Y por eso, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, su vida cambió completamente. ¿Cuándo fue lleno del Espíritu Santo? Cuando se dio cuenta que el que estaba frente a él preguntándole si lo amaba era el Cristo, el Mesías. Ahí es que el poder de Dios y del Espíritu empezó a orar en Pedro. En esa confesión, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el Señor vive y obra con poder. Por eso nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando recibimos la plenitud del Espíritu y oramos con la fe en la resurrección, nuestra autoridad espiritual es restaurada. Y esa es la promesa de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nuestra fe es la fe en la resurrección, en el Cristo resucitado, que nos da, que nos cambia de identidad espiritual. Pasamos de ser hijos del diablo, Juan 8:44, a ser hijos de Dios, Juan 1:12. Tenemos la bendición de que nuestras oraciones tengan respuesta. Entonces, no es una fe solamente en Dios, que es correcto, sí, probablemente, pero nosotros como discípulos en la fe en la resurrección ahondamos, estamos a través de la Escritura caminando un paso más profundo en el Evangelio, que es la fe en la resurrección, en el Cristo resucitado, en el Hijo de Dios. Entonces, la fe en la resurrección produjo una obra inmensa en los apóstoles. La fe que debemos guardar es esta: Jesús ha resucitado y está con nosotros, o sea, que está vivo en nosotros. La bendición de Manuel, ¿verdad? Dios con nosotros 24/7, todos los días.
sin excepción. En Marcos 16, 15 al 20 dice, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Porque compartiremos el Evangelio, porque compartimos el Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo claramente en Juan 14, 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. No es el pastor, no es la iglesia, es Jesús el Cristo quien hace la obra de redención. Es Jesucristo quien da la obra de sanidad. Es Jesucristo quien da la obra de restauración. Es el poder del Evangelio. Nosotros somos solamente instrumentos para que el poder del Evangelio se dé a conocer y restaure, sane la vida de una persona, de una familia, de una región, de un país, del mundo entero. Esa es la fe en la resurrección. Entonces, llegamos a conocer la autoridad de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. A través de la fe en la resurrección llegamos a conocer la autoridad de Jesucristo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, se abren nuestros ojos espirituales, o sea, cuando somos llenos del Evangelio, ¿verdad? Somos llenos y podemos tener la conclusión de que Jesús es Cristo, nuestros ojos espirituales se abren, los ojos espirituales. Ese fue el momento en que los ojos de Pedro fueron abiertos de repente. Y eso es lo que pasa en Hechos 3 del 1 al 6, la palabra que hemos leído hoy. ¿Qué fue lo que Pedro vio? Que lo dice más adelante en Hechos 4:12. Pedro no solamente vio a un hombre cojo sentado en el templo de la Hermosa, sino que vio a un hombre que estaba en el estado del pecado original. Vio a un hombre que estaba separado espiritualmente de Dios. Vio a un hombre que estaba atado al poder de Satanás a causa de ese pecado original. Vio a un hombre que estaba en ese problema fundamental de Génesis 3. Por eso cuando dice la Escritura, dice mirándolo a los ojos, así como Jesús lo miró a los ojos a Pedro y le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. De esa misma forma, Pedro lo mira a los ojos al hombre paralítico y le dice, no tengo oro ni plata, porque lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Porque Pedro entendió lo que él después hace la confesión en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro tenía ya el Evangelio claro. Fue lleno del poder de Dios a través de Cristo, a través del Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida hoy, que nosotros realicemos por la gracia de Dios que ya somos llenos del poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús, que no necesitamos buscar más ni hacer cosas, sino que tengo que aferrarme al pacto de Cristo, a la palabra, a la promesa que ya está dada. Y también dijo, ¿no? Lo que ya hemos visto, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro había recibido una revelación tal que sus ojos fueron abiertos al poder inmenso del nombre de Jesucristo. Entonces, aquí entra la fe en la resurrección, el nombre de Jesús el Cristo. El nombre de Jesús significa el nombre del Hijo de Dios, el Salvador. Y Cristo es su título, el ungido, verdadero profeta, porque es el camino para encontrarme con Dios, verdadero sacerdote, porque me da la libertad de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2, y verdadero rey, porque destruye por completo las obras del diablo, primera de Juan 3:8. Entonces, es el nombre ante el cual Satanás tiembla. La autoridad de Jesús el Cristo es una autoridad grandiosa, absoluta y suprema, es el Todopoderoso. Como dice Apocalipsis 1:8, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era y el que ha de venir. Entonces tenemos esa bendición en nuestra vida. Y aquí viene algo mucho más grande. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo en nuestros hogares, creemos que las fuerzas de las enfermedades retrocedan. O sea, hacemos que la fuerza de las enfermedades retrocedan.
Cuando oramos en el nombre de Jesús el Cristo, creamos que Satanás es atado y vencido completamente. Es el poder de la oración. Miren, esa es la bendición después de la salvación, es que tenemos el poder de la oración, queridos hermanos. Y no es para menos. No debemos tomar como algo menor la oración. El poder de Cristo está en la oración en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que nos une hoy en el servicio online, presencial, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, tenemos que nosotros levantar el altar de la oración en nuestros hogares, empezar nuestra mañana orando, sea 1 minuto o 5 minutos, orar por temas de oración personales, orar por alguna situación que nos preocupa más de lo debido, quebrantar las enfermedades, quebrantar las cosas que nos quieren engañar en nuestra vida de fe. Tenemos vida eterna, somos hijos e hijas de Dios. En el nombre de Jesucristo, oro para que nosotros podamos experimentar el poder de la oración día a día, en la mañana, durante el día, en la noche. La oración es nuestro motor espiritual. La oración es nuestro aliento de vida, en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué vemos ahí? Se abren los ojos para ver a los no creyentes, que es también un tema de oración y un objetivo, ¿verdad? Tenemos que predicar el Evangelio a los no creyentes. Pedro comprendió que no se trataba simplemente de enderezar las piernas de un paralítico ni darle bienes materiales. Pedro se dio cuenta de que aunque estuviera allí, no conocía a Dios ni a Jesús como el Cristo. Por eso le dijo al paralítico, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina, o levántate y anda. Cuando recibimos la plenitud del Espíritu Santo, podemos discernir lo que una persona realmente necesita y también entender lo que el mundo necesita. O sea, desde nuestra preparación como discípulos en la fe en la resurrección, vemos que hay un problema fundamental en la sociedad que se tiene que resolver. Y como es un problema espiritual, necesita una respuesta espiritual, la cual es Cristo el Señor. Y aquí para todos nosotros es reconocer que el Señor está con nosotros. No importa la situación, el horario en que yo estoy, debo reconocer todo el tiempo que el Señor está con nosotros, que está contigo, que está conmigo, donde quiera que vayamos. Pedro reconoció y confesó que esta obra no la realiza él solo, sino que el Señor la hace junto a él. El Señor está contigo, está junto contigo, camina junto contigo, duerme junto con nosotros, se levanta junto con nosotros. Cuando peleamos también, ahí está el Señor, ahí está, mirándonos, cómo peleamos, cómo renegamos, cómo nos alegramos. 24 horas, la bendición de Manuel. No somos nosotros quienes vamos, sino que el Señor quien va con nosotros. Es una perspectiva distinta mirar desde el Evangelio. O sea, no es mi fuerza, no es mi poder. Sí, uno puede tener habilidades, puede tener talentos, puede tener muchas condiciones, pero desde lo espiritual sabemos que el que nos da esa gracia es el Señor, es Cristo. Entonces, si recibimos la plenitud del Espíritu Santo y vamos a trabajar en un negocio, Jesús se convierte en el jefe real. O sea, Él guía nuestra vida, Él nos da la sabiduría, nos da el poder, nos da el poder afianzar, ¿verdad? Si somos llenos del Espíritu Santo, el Señor va con nosotros a nuestra escuela o a nuestra universidad, para los más chicos, para nuestra familia. Es poder también compartir esto a nuestros hijos, a nuestros nietos, el poder del Evangelio, o sea, saber que no están solos nuestros hijos, nuestros nietos, sino que Jesús el Cristo está con ellos a través del Espíritu Santo. Entonces se cumple el poder del Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros, el discípulo en la fe y la resurrección. Queridos hermanos, que sea esta semana una semana en que confirmemos nuevamente el mensaje del púlpito y que podamos aferrarnos a esta hermosa palabra del Señor, entendiendo que somos discípulos en la fe en la resurrección de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias por tu gracia, en el nombre de Jesucristo, Señor.
Gracias por tu inmenso amor en nuestra vida. Bendice, Señor, este servicio online que tenemos, a todos nuestros hermanos que están presentes, Señor, aquí, los que escucharán el mensaje también más adelante, que podamos, Señor, tener la conclusión hoy, por la gracia de Dios, que seamos discípulos en la fe, en la resurrección de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Señor, oramos quebrantando toda la fuerza de la oscuridad en el nombre de Jesucristo, en la vida de cada uno de tus hijos e hijas en tus familias. Gracias, Padre, por tu gracia. Ahora, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el abundante amor de nuestro Dios Padre Todopoderoso, en la guía, la obra, la plenitud del Espíritu Santo de Dios, que esté sobre cada uno de tus hijas e hijas aquí presentes y en los que escucharán el mensaje más adelante, en la bendición de transformar nuestra vida a través del Evangelio para cumplir tu buena voluntad, Padre, como un discípulo en la fe en la resurrección de Cristo, porque tú estás con nosotros desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.